Hola, hablemos del capítulo 3 del libro de semiología de Chamorro, que vendría a ser síntomas y signos digestivos. En primer lugar, acerca del dolor abdominal. Durante mucho tiempo se pensó que las vísceras eran insensibles a estímulos dolorosos y estaban desprovistas de terminaciones nerviosas. Inicialmente se observó que estímulos como un pinchazo, corte o corriente farádica aplicados a la mucosa del estómago normal no provocaban dolor. Sin embargo, se comprobó que estos estímulos inducen dolor cuando la mucosa está inflamada. La inflamación visceral disminuye el umbral al dolor y pues hoy en día sabemos que estas vísceras huecas poseen terminaciones nerviosas y que los estímulos adecuados pueden incluso inducir al dolor como tal. Y pues para esto vamos a mencionar cuáles son estos estímulos y mediante qué mecanismos se da lo que vendría a ser el dolor abdominal, ¿no? En primer lugar vamos a tener los estímulos dolorosos, en los cuales vamos a mencionar que básicamente es cualquier estímulo que provoca que una víscera, en este caso hueca, tenga una distensión, contracción y también un estiramiento, ¿no? Entre otros estímulos van a incluir la distensión de la cápsula de órganos sólidos, por ejemplo en el hígado congestivo. También en la inflamación del peritoneo parietal adyacente a una víscera, también la tracción del mesenterio, a su vez también la isquemia por oclusión de los vasos mesentéricos y también un compromiso de vías nerviosas sensitivas, ¿no? Entonces, de hecho, se nos menciona una tablita, la tabla 3.1, en donde nos mencionan cuáles son estos estímulos y también cuáles son de qué manera provocan el dolor. Entonces, en las vísceras huecas se va a presentar una distensión, una contracción o un estiramiento. En las cápsulas de órganos sólidos se van a presentar distensiones, en el peritoneo parietal inflamaciones, en el mesenterio las tracciones, en los vasos sanguíneos las isquemias, en las vías nerviosas sensitivas el compromiso por patología adyacente y en la pared abdominal la contusión, ¿no? De acuerdo a esto mencionemos el mecanismo del dolor abdominal. El dolor abdominal se va a clasificar en dos tipos principales, el dolor visceral verdadero y el dolor referido. El dolor visceral verdadero es aquel que, si hablamos de manera ¿qué es lo que inicia la estimulación? Esta pues va a ser determinada por la distensión o la contracción de una víscera hueca, como lo hemos mencionado. Con respecto a la conducción, es decir, de qué manera se da este tipo de dolor, pues tiene que ver mucho con las vías, las vías raíces posteriores por fibras aferentes viscerales, ¿no? Y obviamente se menciona que no hay participación de las fibras cerebroespinales, sino que son más por las fibras aferentes viscerales. En cuanto a las características, se nos menciona en este caso, el nervio vago, localizado en la zona media del abdomen, sin defensa muscular ni hiperagelcia cutánea, que vendría a ser el dolor protopático, ¿no? Con respecto al dolor referido como tal, pues esto va a estar relacionado mucho con las vísceras sensitivas y las vísceras cutáneas. Entonces, con respecto a las vísceras sensitivas, estos van a ser provocados especialmente por inflamaciones de una víscera, conducido por fibras aferentes viscerales y cerebroespinales. Se refiere a zonas laterales del abdomen, por ejemplo, cuando están bien localizados por el paciente. De hecho, los pacientes nos pueden decir específicamente en qué parte les duele y puede asociarse a defensa muscular e hiperagelcia cutánea, es decir, ese dolor epigrítico, ¿no? Con respecto a en vísceras, en este caso cutáneas, dentro del dolor referido, pues estas se van a producir cuando hay inflamación del tejido subperitoneal, peritoneo parietal y el mesenterio adyacente a la víscera. De hecho, solo van a participar fibras somáticas, es decir, cerebroespinales. El dolor es bien localizado y se acompaña también de rigidez constante de la pared abdominal en el sitio exacto, ¿no? Es decir, el dolor epicrítico, como habíamos mencionado. Entonces, algunos ejemplos clínicos que nos presenta el libro van a ser, en primer lugar, la apendicitis aguda, ¿no? Como bien sabemos, tienen varias etapas. En la primera etapa, pues en este caso va a haber una distensión del apéndice provocado por el nervio vago en la línea media del abdomen, es decir, periumbilical, sin defensa muscular ni hiperagelcia cutánea. En la segunda etapa va a haber una inflamación del apéndice que va a provocar dolor localizado en la fosa ilíaca derecha con o sin defensa muscular o hiperagelcia cutánea. Y en la tercera etapa va a haber una inflamación que se va a extender a los tejidos subperitoneales y peritoneo parietal con dolor y rigidez muscular persistente en el sitio del apéndice. Otro de los ejemplos que nos brinda es la colecistitis aguda, que básicamente es similar a la asociación de fenómenos clínicos, ya también en el cuadrante superior derecho del abdomen. Algunas características semiológicas del dolor abdominal, en primer lugar, la ubicación y la irradiación, ¿no?
Como tal, el dolor localizado en la zona correspondiente a la víscera inflamada, por ejemplo, en este caso, el hipocondrio derecho en colecistitis aguda, fosa ilíaca derecha en apéndicis aguda, y pues otros ejemplos que también podemos mencionar, y estos pueden presentar irradiaciones típicas, ¿no? Entonces, hay un dolor localizado con respecto y también irradiado con respecto a la patología que se está presentando. En cuanto al comienzo, pues este puede ser insidioso, por ejemplo, como los dolores ulcerosos, puede ser brusco como un cólico intestinal o súbito como una perforación visceral, ¿no? En cuanto al carácter, pues pueden ser cólicos intestinales, también conocidos como esos retortijones. Puede ser leve pero continuo, como también denominado sordo. Puede ser fulgurante, es decir, por ejemplo, se menciona que podría ser errante o errático. Y en cuanto a la intensidad, nos menciona que puede variar de acuerdo a la patología, ¿no? Por ejemplo, con un colon irritable que puede ser leve, con una peritonitis o una perforación visceral que puede ser excruciante, ¿no? En cuanto a la evolución, pues este puede ser agudo crónico, intermitente, continuo o periódico. En cuanto a la recurrencia, estos pueden ser episódicos, recurrentes o periódicos. Y bueno, también acá nos van a mencionar los factores que alivian al dolor y los factores que agravan el dolor. En cuanto a los factores que alivian el dolor, pues por ejemplo el calor, la compresión del abdomen como tal, antiespasmódicos y sedantes pueden aliviar ciertos tipos de dolor. En peritonitis aguda, solo la intervención quirúrgica va a resolver el dolor. Algunos factores que ya también agravan el dolor, pues puede ser movimientos que pueden agravar el dolor en vísceras inflamadas, que obviamente van a comprometer el peritoneo parietal. Listo, mencionado esto, hablemos acerca de la parte o del enfoque clínico, ¿no? Entonces, en primer lugar, como habíamos mencionado, vamos a dividirlo en dolor abdominal agudo. Entonces, en primer lugar, este dolor abdominal agudo puede presentar características semiológicas que permiten un diagnóstico relativamente más eficiente y fácil en algunos casos, mientras que en otros pueden ser más complicados, ¿no? Entonces, vamos a mencionar en primer lugar las causas comunes del dolor abdominal agudo. Bueno, en primer lugar, el cólico biliar, que tiene un dolor intenso en el cuadrante superior derecho que puede irradiar hacia la espalda o al hombro derecho y a menudo asociado con náuseas y vómitos. Luego tenemos el cólico renal, que hay un dolor severo en el flanco o la región lumbar que puede irradiar hacia la parte inferior del abdomen y la ingle, frecuentemente acompañado de hematuria. También la perforación visceral, en donde se presenta un dolor abdominal repentino y severo, a menudo acompañado de signos de peritonitis como rigidez abdominal y ausencia de ruidos intestinales. También tenemos lo que vendría a ser un cólico intestinal, en donde se va a presentar un dolor típico cólico que puede variar en intensidad y también en frecuencia, y a menudo está acompañado de distensión abdominal, náuseas y cambios en el hábito intestinal. Bien, dicho esto, pues mencionemos algunas causas frecuentes, ¿no? Entonces, las causas infrecuentes que vamos a tener, porque las primeras eran causas comunes, es la cetoacidosis diabética, ¿no? Se menciona que también puede haber un dolor abdominal, pero que está acompañado de síntomas como poliuria, polidipsia y confusión mental. La crisis addisoniana, que también puede ser una causa infrecuente, como el dolor abdominal, obviamente, la hiperpigmentación, la fatiga extrema y los síntomas de insuficiencia adrenal. También el saturnismo, que básicamente es el cólico plúmbico, ¿no? Aquí se va a presentar también dolor abdominal, anemia, neuropatía periférica y algunos signos de la intoxicación, en este caso por plomo. Y también la última causa infrecuente es la porfiria aguda, que en donde vamos a tener un dolor abdominal severo, también asociado con síntomas neurológicos, fotosensibilidad y alteraciones en la piel. Bueno, para terminar, y antes de hablar del dolor abdominal crónico, mencionemos cuál es la importancia diagnóstica y terapéutica. Bueno, el dolor en el cuadrante inferior derecho, que corresponde a la apendicitis aguda, presenta fiebre, náuseas y vómitos, por lo cual va a requerir una evaluación quirúrgica urgente. En cuanto a la colicistitis aguda, pues el dolor en el cuadrante superior derecho, que también se presenta fiebre, náuseas y vómitos, también puede requerir una colicestomía, ¿no? Ahora, con respecto a la ruptura del vaso, que también puede presentar obviamente un dolor en el cuadrante superior izquierdo y también se presenta signos de shock y dolor referido al hombro izquierdo, también necesita un tratamiento inmediato. Y también con respecto al embarazo ectópico roto, en donde también los pacientes o las pacientes como tal pueden presentar este tipo de dolor abdominal, presentan también sangrado vaginal y signos de shock, en donde también se debe atender de manera inmediata, ¿no? Bien, ahora hablemos acerca del dolor abdominal crónico.
El dolor abdominal crónico puede tener características variadas y requiere una evaluación exhaustiva para el diagnóstico. Algunas características del dolor crónico como tal es que va a ser continuo, puede ser periódico o puede ser intermitente, ¿no? Entonces el dolor persiste, básicamente en este caso con respecto a lo continuo es que el dolor va a ser persistente, que no se alivia con cambios a la dieta o la medicación. Este también puede presentarse como periódico, es decir, el dolor que aparece en episodios con periodos de bienestar entre ellos. Y también puede ser intermitente, ya que el dolor que aparece en ocasiones va a desaparecer con intervalos, ¿no? Entre las causas comunes del dolor abdominal crónico tenemos la úlcera péptica, que es un dolor epigástrico que se alivia con alimentos y antiácidos y puede acompañarse también de dispepsia. Tenemos también el colon irritable, en donde se presenta también un dolor abdominal, pero en este caso un dolor abdominal vago, cambios en el hábito intestinal, por ejemplo diarrea y también en algunos casos constipaciones, sin pérdida de peso significativo. También tenemos el cáncer gástrico dentro del dolor crónico, en donde va a haber un dolor epigástrico continuo, pérdida de apetito, pérdida de peso y aversión a ciertos alimentos. Y finalmente también el cáncer de colon, que también se presentan cambios en el hábito intestinal, dolor abdominal, pérdida de peso y en algunos casos anemia. En cuanto a la evaluación clínica de este tipo de dolor crónico abdominal, pues es primero adecuado hacer un examen abdominal, es decir, evaluar la presencia del dolor, la resistencia muscular, las masas inflamatorias y signos de irritación peritoneal. Luego de eso también es importante hacer un tacto rectal, importante para evaluar patología pélvica y algunas masas rectales, ¿no? Y finalmente también para ya hacer el diagnóstico, hacer unos exámenes de laboratorio, por ejemplo una ecografía abdominal. También nos mencionan otros tipos de exámenes, por ejemplo, las endoscopías, la tomografía axial computarizada y también radiología del tubo digestivo. En cuanto al dolor agudo como tal, pues vamos a mencionar que los exámenes deben realizarse con urgencia, como hemos mencionado algunos de los tipos que necesitan tratarse de manera rápida y estos pueden necesitar o por lo menos ser repetidos para observar la evolución. En cuanto al dolor crónico, pues estos exámenes pueden ser menos urgentes, pero de igual manera se requiere una investigación exhaustiva de órganos digestivos y extradigestivos. Bien, ahora hablemos acerca de otro término que vendría a ser la dispepsia. La dispepsia es un término que engloba una serie de síntomas digestivos inespecíficos que suelen estar relacionados con la ingestión de alimentos y que los pacientes suelen atribuir a problemas digestivos. Entonces vamos a mencionar cuáles son las posibles causas. Y para mencionar esto, primero vamos a mencionar cuáles son esos síntomas que hemos mencionado. Primero, el mal gusto en la boca o también la boca amarga, ¿no? Entonces puede deberse esto a problemas en la cavidad bucal como caries dentales o gingivitis. También pueden estar relacionados con problemas esofágicos, broncopulmonares o también básicamente otros tipos de enfermedades como diabetes o también la uremia crónica, ¿no? Y a veces en algunos casos este tipo de síntoma de mal gusto en la boca o boca amarga se va a presentar con ansiedad. También tenemos la saciedad precoz, que básicamente es un tipo de síntoma que indica básicamente la retención de alimentos en el estómago debido a la obstrucción pilórica o afecciones malignas del estómago. En tercer lugar, la repugnancia por los alimentos, que puede ser un síntoma temprano de hepatitis aguda viral o cáncer gástrico, especialmente con aversión a la carne y al tabaco, ¿no? En cuarto lugar, la regurgitación como tal, en donde básicamente consiste en la devolución espontánea de pequeñas cantidades de contenido gástrico hacia la boca sin náuseas ni arcadas. Ahora, esto también puede estar relacionado con trastornos funcionales o con lesiones orgánicas como la acalasia o la hernia hiatal, que ya hemos mencionado en un capítulo de medicina interna, si no me equivoco. Bueno, en quinto lugar, la acidez o el ardor, que básicamente está relacionado mucho con el epigastrio. A menudo se relaciona con transgresiones alimenticias o trastornos digestivos funcionales, y este puede ser un signo de úlcera péptica si se presenta si presenta un ritmo horario o estacional y si se aliva con alimentos y antiácidos, ¿no? Como mencionamos hace un momento con respecto al dolor abdominal crónico. En sexto lugar, la pirosis, que básicamente es esta sensación de ardor o acidez que sube desde el estómago hacia el esófago, generalmente causada por el reflujo gastroesofágico, ¿no? En séptimo lugar, la eructación. Para esto también, básicamente es la expulsión ruidosa del aire acumulado en el estómago, y también puede estar, también en algunos casos se menciona que es un mal hábito o está asociado con trastornos funcionales como la aerofagia, ¿no? Y finalmente, el meteorismo, que básicamente es una distensión abdominal por acumulación de gases en el tubo digestivo y puede ser causado por deglución exagerada de aire o por
formación aumentada de gases debido a la fermentación de hidratos de carbono en el colon. También se presenta en condiciones como el hilio paralítico, la obstrucción intestinal, peritonitis, cólico renal, megacolon y algunas enfermedades infecciosas. Ahora sí, dicho esto, mencionemos las causas y algunas consideraciones, ¿no? Entonces, la dispepsia puede ser funcional o también puede ser secundaria a patologías específicas del aparato digestivo. Y la evaluación debe como tal considerar la relación entre los síntomas que hemos mencionado y también las comidas, así como la posibilidad de esas causas subyacentes como enfermedades crónicas o malignas, ¿no? Entonces, de esta manera hablemos acerca de la semiología de la dispepsia. La dispepsia puede manifestarse de diferentes maneras y su evaluación debe tener en cuenta diversas características para poder determinar su origen y también esa posible causa subyacente que ya vamos a mencionar. Entonces vamos a mencionar en primer lugar, esto lo vamos a mencionar de manera de clasificación, ¿no? Es decir, primero vamos a mencionar que existe dispepsia por frecuencia, que esta puede ser ocasional, puede ser reciente o puede ser crónica. Es decir, cuando hablamos de ocasional nos referimos generalmente que esté relacionado con excesos en la comida o la bebida. No suele tener importancia médica significativa, de hecho. Luego tenemos por frecuencia, en este caso reciente, que puede ser de pocos días de evolución y en jóvenes puede ser un síntoma prodrómico de hepatitis aguda viral y en personas de mayor edad puede requerir la investigación de un carcinoma gástrico. Con respecto a la frecuencia en un estado de crónico, pues la dispepsia recurrente o la persistente siempre debe ser investigada a fondo para determinar en este caso la causa subyacente, ¿no? Ahora, con respecto a la clasificación por el tiempo de aparición, vamos a tener un tipo de dispepsia precoz y una dispepsia tardía. Con respecto a la precoz, va a ocurrir inmediatamente después de las comidas, puede estar asociado con colecistopatías o síndrome pilórico. Con respecto a la tardía, aparece un tiempo después de comer o a veces con ritmos horarios o estacional y puede ser relacionado con úlceras pépticas, ¿no? Y también la otra clasificación de la dispepsia es por la especificidad, que en este caso vamos a mencionar algo que es específico o selectivo y aquello que es inespecífico. Cuando hablamos de lo específico nos referimos a aquellos síntomas que aparecen tras la ingestión de ciertos alimentos como alimentos ricos en grasa o lactosa y algunos inespecíficos que no están relacionados con un tipo particular de alimento y puede ocurrir con cualquier tipo de comida. Listo, de esta manera ahora sí podemos recién mencionar las causas de dispepsia. Entonces, la dispepsia puede tener múltiples causas, tanto digestivas como extradigestivas. Las causas digestivas más frecuentes van a ser 3. Bueno, al menos por las que podemos dividir. Los trastornos digestivos funcionales en primer lugar, como la aerofagia y el síndrome de colon irritable. En segundo lugar, la constipación crónica, a menudo asociado con el uso excesivo de laxantes. Y en tercer lugar, la colecistopatía crónica calculosa, que básicamente presenta problemas con la vesícula biliar que pueden causar dispepsia. Bien, ahora vayámonos al diagnóstico de la dispepsia. Bueno, obviamente vamos a requerir del laboratorio y la exploración instrumental, es decir, el examen físico. Y para esto primero, pues algunos de los exámenes básicos que nos mencionan es el hemograma, la sedimentación globular, la proteína C reactiva, el perfil bioquímico, perfil lipídico y el examen de orina. En cuanto a los exámenes de imágenes, pues vamos a mencionar la ecotomografía abdominal para descartar colelitiasis o enfermedades pancreáticas. También podemos hacer uso de la radiología y la endoscopía, específicamente la de contraste, y una endoscopía alta para evaluar reflujo gastroesofágico, el ERGE, y bueno, también ver si es que hay una hernia hiatal, una úlcera péptica o un cáncer gástrico, ¿no? En donde siempre se toma la prueba de la biopsia. Bueno, también debemos tener en cuenta en algunos casos la colonoscopía, específicamente para descartar cáncer gástrico o colónico en pacientes adultos mayores, y también con respecto a algunas hemorragias ocultas, estas pueden ser investigadas con el sangrado de posiciones, es decir, un coproparasitológico, ¿no? Bien, el enfoque diagnóstico que tenemos que tener, en primer lugar, vamos a, en este caso, en primer lugar, determinar si la dispepsia es causada por problemas digestivos o por afecciones no digestivas, ¿no? Como mencionamos. En segundo lugar, es identificar si hay una causa orgánica detectable o si es funcional. En tercer lugar, evaluar si esa causa orgánica es una enfermedad benigna o una patológica, es decir, maligna.
Y en cuarto lugar, verificar si la dispepsia se mejora al suspender esos factores, ¿no? Y de esa manera pues vamos a considerar a nuestro paciente con dispepsia, ya sea de larga o de corta duración, y pues de manera que podamos tratarlo, ¿no? Bueno, algunas consideraciones especiales que nos menciona el libro con respecto a esta dispepsia es que debemos excluir la alergia alimentaria como causa. Aunque puede ser rara y difícil de diagnosticar, pues es indispensable siempre mencionar o preguntar a nuestros pacientes si tienen un tipo de alergia alimentaria. También algunas consideraciones especiales es que realicemos una exploración exhaustiva que puede incluir pruebas radiológicas, endoscópicas, ecográficas y las cuales ya hemos mencionado, ¿no? Incluso las parasitológicas. Ahora, uno de los síntomas que en este caso nos menciona el libro son las náuseas y los vómitos. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de los vómitos como tal. Bueno, los vómitos pueden ser causados por una variedad de factores, tanto digestivos como extradigestivos, y entonces vamos a mencionar las causas, ¿no? Una causa digestiva como tal del vómito pueden ser por afecciones agudas, por algún tipo de úlcera gástrica u duodenal, hepatitis aguda viral, algún cáncer gástrico, una peritonitis o una obstrucción intestinal. Con respecto a las afecciones agudas, pues como hemos mencionado en los otros síntomas, puede estar relacionado con un cólico biliar, con una colecistitis aguda, una pancreatitis aguda, una gastritis aguda o una gastroenteritis aguda, ¿no? En donde básicamente en los 4 últimos siempre hay una inflamación, ya sea por ejemplo, la colecistitis aguda en la vesícula biliar, la pancreatitis en el páncreas, la gastritis en el revestimiento del estómago y pues la gastroenteritis en la inflamación del estómago y también los intestinos, ¿no? Entonces, otro de los, como estábamos mencionando, las causas digestivas, pues también está la úlcera gástrica y duodenal, ya que estos pueden provocar náuseas y vómitos, especialmente si hay complicaciones como la obstrucción pilórica. En cuanto a la hepatitis aguda viral, pues las náuseas y vómitos pueden ser síntomas prodrómicos antes de la aparición incluso de la ictericia. En cuanto al cáncer gástrico, a menudo presenta anorexia, aversión a los alimentos y también algunas náuseas. En cuanto a la peritonitis, la inflamación del peritoneo siempre, puede causar vómitos y ya en este caso se ha localizado o generalizado, pero se menciona que sí puede causar vómitos, ¿no? Y la obstrucción intestinal, en donde el vómito puede ser un síntoma de obstrucción que puede ser parcial o también puede ser completa. Bueno, esto por parte de las causas digestivas. Ahora mencionemos las causas extradigestivas. Vamos a tener para esto las causas médicas, es decir, por ejemplo, con algunas enfermedades pulmonares como la neumonía, algunas enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio o la insuficiencia cardíaca congestiva, las infecciones del aparato urinario, los procesos inflamatorios del aparato genital femenino como la salpingitis aguda, el embarazo, ¿no? Que obviamente pues se presentan náuseas y vómitos, especialmente en el primer trimestre, con casos graves como la hiperemesis gravídica. Ahora, esto por las causas médicas. En segundo lugar, la tos intensa, que de hecho también puede inducir vómitos, especialmente en casos de tos convulsiva, es decir, conocida como la coqueluche. En tercer lugar, las enfermedades cerebroespinales, como una meningitis aguda, una hipertensión endocraniana y, en algunos casos también, de hecho sí, se presenta el accidente vascular cerebral, ¿no? En donde básicamente se van a presentar vómitos que específicamente van a ocurrir en la fase aguda. En cuarto lugar, vamos a tener las enfermedades metabólicas endocrinas, como la ketoacidosis diabética, la uremia aguda o crónica y la crisis addisoniana. En quinto lugar, algunas causas pueden ser de medicamentos. Por ejemplo, cuando existe una irritación de la mucosa gástrica, algunos medicamentos como antibióticos antiinflamatorios pueden provocar los vómitos. La quimioterapia, que de hecho hay demasiada frecuencia en este caso con los vómitos. La sobredosificación en este caso de manera digital, es decir, por intoxicaciones digitálicas, en este caso de algunos fármacos, ¿no? Y por último lugar, pues otra de las causas extradigestivas es aquellas causas psicológicas y psiquiátricas. Por ejemplo, las emociones intensas, en donde hay impresiones desagradables que pueden inducir vómitos, la neurisis y psicosis y también la anorexia nerviosa. En cuanto al enfoque diagnóstico, en este caso de las náuseas y los vómitos, primero tenemos que tener en cuenta, obviamente, la historia clínica, ¿no? Entonces vamos a investigar a nuestro paciente cuál ha sido su ingesta reciente de medicamentos, alcohol y en este caso, en el caso de las mujeres, descartar el embarazo. Luego debemos considerar si el vómito es un síntoma prodrómico de la hepatitis aguda viral o de cualquier otro tipo de patología. Una vez
Hecho eso, tenemos que mencionar la parte del diagnóstico diferencial, ya que las náuseas y los vómitos deben diferenciarse de afecciones graves como enfermedades digestivas o extradigestivas, las cuales acabamos de mencionar. Y bueno, en casos intensos, repetidos o persistentes, es esencial investigar el tubo digestivo y otros sistemas, ¿no? Algunas investigaciones adicionales que nos menciona el libro es que las náuseas y los vómitos ocasionales a menudo no requieren pruebas de laboratorio, salvo si están acompañados de síntomas graves como dolor abdominal, ictericia, fiebre o cefalea. Y bueno, podemos incluso mencionar de los tratamientos que se da en cuanto al vómito y las náuseas, es que en cuadros de vómitos, incluso diarrea, que de hecho ahorita vamos a hablar de eso, la deshidratación es una preocupación principal y debe ser gestionada adecuadamente. Es decir, lo primero que tenemos que hacer a nuestro paciente es hidratarlo. Bien, ahora sí hablemos de la diarrea. La diarrea se define como evacuaciones con deposiciones de consistencia disminuida o contenido, es decir, hay un líquido aumentado y generalmente una frecuencia mayor que lo normal. Y para esto vamos a tener una diarrea aguda y una diarrea crónica. La diarrea aguda pues va a durar menos de un mes, la diarrea crónica dura más de un mes de forma continua o más de 3 meses de forma intermitente. Entonces, para esto nos van a mencionar incluso otros términos. La pseudodiarrea, que básicamente es una evacuación repetida de pequeñas cantidades de líquidos fecaloide, en este caso debido a inflamación mecánica del recto, es decir, rectitis, o por una masa fecal dura retenida, es decir, por un impacto fecal. En segundo lugar, podríamos decir otro término, es la disentería, que básicamente es una diarrea con sangre, moco y pus que se acompaña de pujo y tenesmo, indicando inflamación del recto, nuevamente rectitis, y también puede ser provocada del colon, en este caso colitis, ¿no? También, en tercer lugar, la lientería, que básicamente es una diarrea donde se reconocen alimentos no digeridos a simple vista, indicando tránsito intestinal acelerado. En cuanto a la semiología de la diarrea, bueno, vamos a mencionar en primer lugar el tiempo de evolución. Acabamos de mencionar de manera aguda, crónica, aguda menos de un mes, crónica más de un mes o intermitente durante más de 3 meses. En cuanto al comienzo y las circunstancias de aparición, pues estos pueden ser bruscos en diarreas agudas o insidiosas en diarreas crónicas. Y pues para eso tenemos que investigar algunas comidas recientes, los viajes o incluso el estrés emocional, ¿no? En tercer lugar, las características de esta deposición. Tenemos que ver la consistencia y el color. La consistencia, pues obviamente puede ser blanda, pastosa o líquida. En cuanto al color, esto es más importante, ya que si es negro, estamos hablando de una melena, indicando hemorragia digestiva alta. Si es grisáceo o blanco, hay una alteración en la secreción biliar, es decir, una colestasis. Y si es amarillo, hay una esteatorrea indicando básicamente la mala absorción. Y también puede presentarse en color verde, es decir, básicamente donde hay un tránsito intestinal acelerado. Ahora, otra de las características de esta deposición es que puede presentar mucus, ¿no? En donde básicamente hay una hipersecreción mucosa, en donde se observa básicamente en diarreas funcionales o en colitis mucosa. También otra de las características es que puede presentar sangre y pus. Esto va a indicar que hay una rectitis o una colitis y pues obviamente está presente en la disentería, como lo mencionamos en un principio. Bueno, también tenemos que mencionar que tenemos que hablar acerca de los números de evacuaciones y la evolución diaria, ¿no? Es decir, la frecuencia. Y esta frecuencia puede ser variable. Por ejemplo, existen diarreas bacterianas o enterotóxicas, suelen ser muy frecuentes, mientras que en trastornos funcionales pueden ser menos frecuentes, ¿no? Ahora también pues nos menciona que la diarrea orgánica suele ser diurna y nocturna, mientras que la funcional es más frecuente durante el día y puede ser matinal y postprandial. En cuanto a los síntomas concomitantes, es decir, aquellos síntomas que acompañan a este tipo de síntoma, es que hay un dolor abdominal, pero puede ser aliviado por la evacuación. Y pues en diferentes localizaciones del dolor pueden indicar diferentes áreas afectadas del intestino. En cuanto a la fiebre, pues eso puede ser común en diarreas bacterianas agudas, menos frecuentes en diarrea por enterotoxinas. También se pueden presentar náuseas y vómitos, a menudo acompañadas a diarreas infecciosas. Hay una alternancia de la diarrea y constipación, la cual puede ser vista en colon irritable.
También puede presentarse un compromiso o básicamente de todo el estado general del paciente, en donde también nuestro paciente puede tener un enflaquecimiento, lo cual puede indicar causas orgánicas como neoplasias o mala absorción. Y pues en último lugar, otro de los síntomas concomitantes es que también puede existir alteraciones emocionales, lo cual nos puede sugerir que existe una diarrea funcional, especialmente si hay relación con estrés emocional. Bueno, en cuanto al diagnóstico y las consideraciones clínicas que nos va a mencionar el libro, es que pues primero va a que diferenciar de las enfermedades orgánicas versus las funcionales, es decir, diarrea ocasionada por una enfermedad orgánica o una funcional. La mayoría de las diarreas tienen causas orgánicas y se debe descartar afecciones orgánicas antes de considerar un origen funcional. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que las diarreas intensas, persistentes o acompañadas de otros síntomas, por ejemplo, los que mencionamos, el dolor abdominal, ictericia, fiebre, específicamente estos tres, se debe investigar el tubo digestivo y otros síntomas. Ahora, lo mismo con el tema del vómito, ¿no? Que la deshidratación es un riesgo importante en casos de vómitos, diarrea profusa, que obviamente debe ser monitoreado y tratado adecuadamente, es decir, hidratar a nuestro paciente. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más a profundidad de lo que vendrían a ser diarreas crónicas y diarreas agudas en cuanto básicamente para poder realizar nuestro diagnóstico antes de hablar del estreñimiento. Entonces, en primer lugar, pues la diarrea aguda como tal, específicamente en el examen físico, es que vamos a evaluar a través de signos como la taquicardia, la hipotensión ortostática, la sequedad de mucosas y axilas, lo cual pues obviamente va a ser crucial para decidir la necesidad de la reposición de líquidos y los electrolitos, ¿no? Algunos de los signos que van a acompañar a la diarrea aguda va a ser fiebre y sensibilidad abdominal, como mencionamos. En cuanto a las diarreas crónicas, pues estas van a ser más diferentes, ¿no? Ya que el paciente en diarrea crónica va a presentar deshidratación y enflaquecimiento, va a presentar algunas adenopatías que pueden indicar incluso el TBC, la tuberculosis, o también indicar linfomas. También el paciente en diarrea crónica va a presentar las melanodermias y las melanoplaquias, que básicamente están asociadas a la enfermedad de Addison. Puede presentar un aliento urémico, puede presentar una hipotensión o hipertensión arterial, puede presentar distensión abdominal y masas abdominales. Y pues obviamente hay que tener en cuenta ese tacto rectal, ya que esto va a permitir descartar pseudodiarreas y detectar tumores rectales, ¿no? En el caso que se tenga. En cuanto a las causas entre la diarrea aguda y la diarrea crónica, de manera rápida vamos a mencionar que la diarrea aguda como tal es en su mayoría infecciosa, ya que puede ser viral, bacteriana o parasitaria. El corto periodo de incubación como tal, por ejemplo, es menos de 4 horas, por ejemplo, en el caso de la diarrea estafilocócica. El periodo de la incubación más larga, por lo menos, es de más de 6 a 8 horas. Por ejemplo, la E. coli enterotoxigénico y también el Clostridium perfringens, básicamente, ¿no? Pero también se puede presentar con algún tipo de fiebre importante, por ejemplo, en el caso de la Shigella y la Salmonella, ¿no? Esto en cuanto a las infecciosas. Pero también la diarrea aguda puede ser causada por usos de medicamentos, por ejemplo, antibióticos, la colchicina o también el abuso del alcohol. En tercer lugar, enfermedades generales, una crisis addisoniana o una acidosis diabética. Y en cuarto lugar, enfermedades crónicas del intestino. Y aquí vamos a hablar recién de lo que vendría a ser la diarrea crónica, ¿no? Entonces, en cuanto a la diarrea crónica como tal, pues se mencionan algunos trastornos funcionales del colon, por ejemplo, obviamente el colon irritable, algunas parasitosis, algunos síndromes de mala absorción, las secuelas de la cirugía gástrica, como por ejemplo una vagotomía, algunas causas menos frecuentes en cuanto a la diarrea crónica, el cáncer de colon, colitis ulcerosa inespecífica, la ileitis regional y también la tuberculosis intestinal. Y pues también dentro de las enfermedades generales, el hipertiroidismo, la uremia crónica, la enteropatía diabética y la insuficiencia suprarrenal. Bien, ya para terminar mencionemos acerca de lo que vendría a ser una pequeña diferenciación o clasificación de acuerdo a la fisiopatología de la diarrea. Bueno, para eso vamos a tener 4 tipos. La diarrea osmótica, que básicamente es una acumulación de solutos poco absorbibles dependiente de la ingestión de los alimentos o medicamentos, y esto suele mejorar con el ayuno. Eso es la diarrea osmótica. Tenemos también la diarrea secretoria, que es una secreción anormal de agua y electrolitos al lumen intestinal, no relacionada con la ingestión de alimentos o líquidos y no mejora con el ayuno. En tercer lugar, la diarrea exudativa, que es una lesión de la mucosa intestinal con factores osmóticos y secretores involucrados. Y en cuarto lugar, la diarrea por perturbación de la motilidad intestinal, en donde obviamente está asociada con el colon irritable.
Bien, dicho esto, ahora hablemos acerca de la constipación o el estreñimiento. Bien, la constipación, también conocida como el estreñimiento o la estitiquies, se define como la retención anormal de materia fecal en el colon o un retardo en la eliminación de excretas por el recto. Generalmente las deposiciones son de consistencia dura y difíciles de evacuar. Para diagnosticar constipación se deben considerar la consistencia de los excrementos como tal, la dificultad de la evacuación y el retardo en la frecuencia defecatoria. Además, se puede considerar constipación cuando una persona evacúa menos de 3 veces por semana, presenta deposiciones con alta consistencia o necesita laxantes o enemas para defecar. Bueno, para esto vamos a mencionar primero la semiología de la constipación. Entonces, en primer lugar, la evaluación temporal, es decir, puede ser reciente, días o pocas semanas, o también puede ser crónica, ¿no? Aguda y crónica. En cuanto a la crónica, puede durar meses o incluso años, o puede incluso estar presente toda la vida de nuestro paciente. Además, también puede ser continua o periódica, alternando con periodos de evacuación normal o diarrea, esto por la parte crónica. Algunos síntomas asociados que en este caso tiene la constipación es que esta defecación va a ser dolorosa o también se va a presentar una presencia de secreciones anormales como sangre o pus que pueden indicar patologías anorrectales, ¿no? Como hemorroides, fisura anal, entre otros. Ahora, la forma de la deposición como deposiciones acintadas o pequeñas y duras puede indicar causas específicas como estrechez rectal o trastornos funcionales del colon. Bien, dicho esto, mencionemos las causas de constipación. Para esto, lo mismo, tenemos causas digestivas y causas extradigestivas. En cuanto a las causas digestivas, existe una constipación simple, que de hecho es la más común, que no obedece a alteraciones anatómicas del colon. También está un colon irritable, en donde hay trastornos funcionales del tubo digestivo de tipo espástico. También tenemos lesiones anorrectales y también la citis, que pueden ocasionar básicamente la constipación. De hecho, esta es la más frecuente, ¿no? La citis. Ahora, entre las causas extradigestivas vamos a tener la deshidratación aguda o enfermedades infecciosas, las enfermedades endocrinológicas, por ejemplo, el hipotiroidismo, las afecciones del sistema nervioso central o psiquiátrico como la meningitis o incluso la depresión severa, el embarazo y la ancianidad que también pueden asociarse a constipación. Entre algunos factores predisponentes a este tipo de síntoma es que existe un tipo de alimentación, por ejemplo, hay cambios en la dieta que pueden influir. También está el uso de laxantes, los factores ambientales y psicológicos, por ejemplo, el cambio en el entorno de trabajo, la residencia o incluso algunos factores emocionales que pueden afectar la frecuencia y la calidad de la defecación como tal. También pueden presentarse algunos síntomas acompañantes en este tipo de constipación. De hecho, existen algunos síntomas específicamente acompañantes digestivos, por ejemplo, el malestar epigástrico, la pirosis y la distensión abdominal, entre otros. En cuanto a los generales, hay un malestar general, hay una cefalea, hay mareos, dolores musculares y frecuentemente está relacionado con ansiedad más que con una toxemia intestinal. Y para esto vamos a hacer también un examen físico. Dentro del examen físico general tenemos que en este caso ver algún tipo de sensibilidad en la palpación profunda del colon o quizás una masa fecal palpable en el tacto rectal que pueden ser indicativos en este caso de la constipación. También una región, específicamente el examen físico en la región anal, en donde hay un examen más externo y el tacto rectal obviamente van a ser necesarios para descartar patologías anorrectales. También debemos hacer una evaluación de la tonicidad del esfínter anal y la presencia de masas fecales, ¿no? Y también alguno de los exámenes físicos que tenemos que hacer es con respecto a la musculatura abdominal y también la diafragmática, ya que esto nos va a ayudar a poder ver si hay una debilidad muscular que puede afectar la defecación. Para finalizar, el enfoque diagnóstico que podemos mencionar, o que de hecho tenemos que actuar de esa manera, es primero confirmar la constipación, asegurarnos de que exista una verdadera constipación y determinar su antigüedad, si es aguda o crónica. En segundo lugar, evaluar las características, la frecuencia, la consistencia, la forma de deposiciones, la presencia de dolor, las secreciones anormales, entre lo que hemos mencionado, ¿no? Y finalmente hacer una investigación adicional, una anoscopía, una rectosigmoidoscopía, una colonoscopía y algunos exámenes sanguíneos que pueden ser necesarios para diagnosticar cuál es esa causa subyacente. Y ya que estamos mencionando en este caso de las estructuras anorrectales, vamos a mencionar
¿Cuáles son los síntomas específicos anorrectales? Entonces, los síntomas anorrectales van a comprender una variedad de manifestaciones clínicas que pueden indicar diversas patologías en el segmento anorrectal y en segmentos más altos del tubo digestivo. Entonces, vamos a mencionar en primer lugar la hemorragia. La hemorragia, que básicamente, si hablamos dentro de las características semiológicas de es que es una sangre roja, brillante, generalmente escasa, que aparece junto o inmediatamente después de la defecación, sin mezclarse con las heces. A veces se observa incluso en un papel higiénico o como gotas, ¿no? Las causas frecuentes en este caso de la hemorragia dentro de los síntomas anorrectales es que puede ser por presencia de hemorroides, ya que son erosiones y pues obviamente estos van a sangrar, por una fisura anal que puede acompañarse de dolor y sangrado, por una fístula anorrectal, por unos tumores rectales, por la inflamación de la mucosa rectal o también por las lesiones en segmentos más altos del colon como diverticulosis y también cáncer de colon, ¿no? En segundo lugar, el otro síntoma va a ser el dolor, que de hecho puede ser espontáneo, acentuado por la defecación. En este caso, incluso el paciente puede sentir dolor de sentado, incluso caminando o tosiendo, ¿no? El dolor puede ser continuo, intermitente, punzante o de tipo ardoroso. Ahora, en cuanto a las causas frecuentes de este tipo de dolor, específicamente dentro de los síntomas anorrectales, es que pueden ser por hemorroides prolapsadas, es decir, un dolor anal sordo y agudo en casos de inflamación a trombosis, la fisura anal, que obviamente hay un dolor intenso durante y después de la defecación, asociado a espasmos del esfínter, la neuralgia anorrectal, en donde esta va a ser paroxística e intensa y a veces relacionada con factores psicológicos, una fístula anorrectal y también el absceso anorrectal y también una úlcera perianal, ¿no? En donde básicamente el paciente va a sentir un dolor junto con síntomas como fiebre y también la supuración. Bien, el otro síntoma va a ser el prurito, que en este caso es pues esa picazón, ¿no? Las características de esta picazón es que va a ser molesto, puede causar irritabilidad y disturbios del sueño, especialmente por la noche, ¿no? Ahora, entre las causas frecuentes vamos a tener en cuenta la dermatitis, las afecciones dermatológicas, dentro de la dermatitis en este caso, las infecciones como la moniliasis, el herpes simple y los condilomas y bueno, entre otros, ¿no? También las parasitarias, específicamente aquí los oxiurus, ¿no? Que básicamente es la oxuriasis. También dentro del sistema general la diabetes, linfomas y diarreas, y puede ser ocasionada también por uso de antibióticos, especialmente del amplio espectro. Ahora, en cuarto lugar, la secreción. Algunas características de esta secreción es que pueden ser mucosas o purulentas. La secreción mucosa generalmente no es patológica, mientras que la purulenta puede ser de signo de infección, ¿no? Entre las causas frecuentes de esta secreción puede ser por una fístula anorrectal, por un adenoma velloso, por una infección específica como el TBC o también por un linfogranuloma venéreo, y también algunas complicaciones postquirúrgicas o por radiación incluso. En quinto lugar, el tenesmo y el pujo, en donde las características de es que va a ser un tenesmo en el deseo doloroso e ineficaz de defecar. Hay un pujo que básicamente va a ser doloroso y va a estar acompañado de una falsa necesidad de evacuar, ¿no? Entre las causas frecuentes de este tenesmo y pujo es que puede ser ocasionado por una rectitis o una constipación extrema, por ejemplo, donde hay una rectitis estercorácea por acumulación de materia fecal dura. En sexto lugar, la diarrea y la constipación, que de hecho ya lo habíamos mencionado en los anteriores síntomas, ¿no? La diarrea básicamente pues va a estar acompañada de otros síntomas como pujo y tenesmo, mientras que la constipación puede ser causada por disquesia rectal o afecciones que afectan el hábito intestinal. Entre las causas frecuentes de esta diarrea y constipación, pues por rectitis, por cáncer rectal y en este caso, en cuanto a las constipaciones, la disquesia rectal y la atonía del recto. Bien, en cuanto a la evaluación diagnóstica, en este caso de estos síntomas anorrectales, pues obviamente requiere un examen anorrectal completo que puede incluir evaluaciones clínicas, endoscópicas y radiológicas y pues obviamente para determinar la causa subyacente y orientar el tratamiento adecuado. Y finalmente, como hemos mencionado, pues los exámenes instrumentales para estos síntomas anorrectales requieren una anoscopía, una rectosigmoidoscopía y colonoscopía y algunos estudios radiológicos, ¿no? Como por ejemplo vendría a ser el enema varitado. Bien, hablemos ahora acerca de la hemorragia digestiva. Con esto nos faltarían tres síntomas y signos, así que vamos a seguir explicando.
Bien, entonces la hemorragia digestiva es un síntoma que puede ocurrir en cualquier nivel del tubo digestivo, ya sea desde el esófago hasta el recto, y puede manifestarse de diferentes maneras. Entonces vamos a mencionar en primer lugar las características de la hemorragia digestiva. Bueno, como siempre, van a existir las clasificaciones que son respecto a la evolución aguda y crónica, ¿no? Aguda se va a presentar de forma repentina y puede ser visible o no, y puede llevar a una pérdida significativa de sangre. En cuanto a la crónica, pues el sangrado es más lento y prolongado, que puede ser detectable solo mediante pruebas especiales. Ahora, este tipo de hemorragia digestiva también puede ser provocado o puede provocar sangre en las heces, ¿no? Y pues eso también va a variar de acuerdo a si son hemorragias digestivas altas, donde van a provenir de lesiones por encima del ángulo de Treitz, que es básicamente ese ángulo en donde se localizan el esófago, el estómago o también el duodeno, y se caracteriza por hematemesis, es decir, vómitos de sangre rojo o rojo oscuro, la melena, en donde hay heces negras, brillantes y malolientes, resultados en este caso de una digestión de sangre, ¿no? Y también por hemorragias digestivas bajas, que son provenientes de lesiones por debajo del ángulo de Treitz, es decir, del yeyuno, ilion, colo y recto. Y bueno, estos se van a caracterizar sobre todo por una rectorragia y una hematoquesia, es decir, heces con sangre visible. Y bueno, en cuanto a los síntomas asociados de este tipo de hemorragia digestiva, es que puede ser, bueno, se menciona que la hemorragia puede ser discreta, moderada o masiva para empezar. Con respecto a la hemorragia masiva, esta sí va a estar acompañado de síntomas hemodinámicos como hipotensión, taquicardia, palidez y pérdida de conciencia. El volumen de sangre puede ser afectado, en este caso por síntomas generales. Una pérdida mayor del 20% del volumen sanguíneo puede causar hipotensión ortostática, y una pérdida del 40% puede resultar incluso en shock, ¿no? Dentro de los aspectos macroscópicos, pues en la hematemesis como tal, el color de la sangre depende del tiempo de contacto con el ácido gástrico. Si es rojo brillante, en este caso va a ser reciente. Si es un rojo oscuro o negro, es porque ha estado más tiempo en el estómago. Ahora, la melena se produce cuando la sangre ha estado en el tubo digestivo por al menos 8 horas, ¿no? De hecho, también nos menciona que el uso de ciertos medicamentos o alimentos pueden ser simular básicamente una melena o en algunos casos una rectorragia, y pues obviamente para esto es esencial observar las deposiciones personalmente para hacer un diagnóstico adecuado. Eso es lo que dice el libro, ¿no? Bueno, entre las causas de la hemorragia digestiva como tal, pues acabamos de mencionar, tenemos hemorragias digestivas altas, hemorragias digestivas bajas, ya lo hemos mencionado. En este caso, para cada uno de estos vamos a tener causas más frecuentes, menos frecuentes, y los vamos a mencionar de manera rápida. A ver, en cuanto a las más frecuentes de la hemorragia digestiva alta, van a ser ocasionadas por una rotura de varices esofágicas, es decir, puede ser ocasionado incluso esto por una cirrosis hepática, úlcera gastroduodenal, gastritis erosiva hemorrágica. En cuanto a las menos frecuentes, pues un síndrome de Mallory-Weiss, una telangiectasia hereditaria familiar o incluso el síndrome de Rendu-Osler-Weber. En cuanto a las excepcionales como tal, hemopatías como trombocitopenia, rotura de aneurismas aórticos y algunas causas ocultas, la esofagitis por reflujo gastroesofágico, cáncer esofágico o gástrico y algunas úlceras agudas del estrés. En cuanto a las hemorragias digestivas bajas, pues las más frecuentes, patología no rectal, especialmente hemorroides sangrantes. Las menos frecuentes, divertículos de colon, angiodisplasias del colon ascendente, cáncer del colon, enfermedades granulomatosas del ilion y el colon, como por ejemplo una colitis ulcerosa o también enfermedades de Crohn. Y en cuanto a las excepcionales, pues la colitis isquémica, los trombos de los vasos mesentéricos y pues entre algunas otras causas por ahí, fiebre tifoidea complicada, y puede también ser por una ileitis regional o incluso la enfermedad de Crohn también. Ahora, existe también un sangrado que puede ser por el tubo digestivo, pero que es de origen extradigestivo, ¿no? Entonces, el libro nos menciona que este sangrado digestivo, que no siempre proviene del propio tubo digestivo, pueden ser las siguientes: epistaxis profusa, que básicamente es una hemorragia nasal significativa, pero puede llevar a la deglución de sangre, lo que podría ser confundido con hematemesis si el paciente vomita después de tragar la sangre. Ahora también puede ser ocasionado por hemorragias nasofaringias o faringias, ¿no? La sangre de estas áreas pueden ser deglutidas y también podrían obviamente dar lugar a la hematemesis.
Ahora, un factor clave para poder diferenciar entonces de la hemoptisis y la hematemesis es que la hemoptisis o sangrado proveniente de los pulmones puede confundirse con hematemesis, pero van a existir una clave o al menos diferencias claves para esto, ¿no? Entonces, en cuanto a la hemoptisis, generalmente procedida de la picazón de la garganta y la tos, este tipo de sangre va a ser roja, brillante y espumosa sin melena posterior. La hematemesis, a menudo precedida de las náuseas y las arcadas, pues este tipo de sangre suele ser oscura, parcialmente coagulada y no es espumosa. Bueno, obviamente para esto también es bueno hacer una exploración de laboratorio. En casos de hemorragia digestiva aguda, especialmente si es masiva y acompañada de trastornos hemodinámicos, se deben hacer estos pasos, ¿no? En primer lugar, realizar un examen del hematocrito para evaluar la magnitud de la pérdida de sangre. En segundo lugar, la estabilización del paciente, es decir, con soluciones fisiológicas y transfusiones de sangre si es necesario. Y en tercer lugar, hacer el examen del diagnóstico. Entonces, una vez estabilizado a nuestro paciente, vamos a realizar el examen como una esófago-gastroduodenoscopía o también una rectoximoidoscopía o también una colonoscopía y en algunos casos exámenes radiológicos, cintigráficos y arteriográficos para identificar la causa de ese tipo de hemorragia. Hablemos ahora de la disfagia. La disfagia como tal es la dificultad o malestar para deglutir alimentos. Este síntoma puede presentarse en cualquier etapa del proceso de deglución. Entonces, para eso vamos a tener 3 etapas, ¿no? Ya sea en la etapa oral, en donde básicamente tiene que ver con la masticación y la preparación del alimento. En la etapa también faríngea, en donde el alimento pasa de la faringe al esófago. O también puede presentarse en la etapa esofágica, ¿no? En donde el alimento se transporta por el esófago hacia el estómago. Y para esto específicamente se menciona que en la etapa oral la deglución es voluntaria, mientras que en la etapa faríngea y esofágica se vuelve involuntaria. Y justamente por este tipo de énfasis se nos menciona cuáles son los tipos de disfagia. Por eso vamos a tener 2 tipos, la disfagia orofaringea y la disfagia esofágica. En cuanto a la disfagia orofaringea, pues aquí se va a presentar una dificultad para pasar el alimento desde la boca y también obviamente hasta la faringe, de la faringe al esófago. Y pues entre las causas comunes van a ser que van a existir afecciones orofaringeas y también trastornos neurológicos. En cuanto al diagnóstico de este tipo de disfagia orofaringea, tenemos que hacer un examen físico de la cavidad bucofaringea y también faringolaringoscopia si es necesario, ¿no? De hecho, esto hemos mencionado en uno de los capítulos de medicina interna de Harrison, así que si quieren verlo, pues sería genial. En segundo lugar tenemos la disfagia esofágica, en donde básicamente vamos a tener una dificultad en el transporte del bolo alimenticio a lo largo del esófago. Entre las causas comunes vamos a tener enfermedades orgánicas o neuromusculares del esófago. El diagnóstico para este tipo de disfagia se puede determinar mediante endoscopía, ya sea esofagoscopía o gastroscopía, y otros exámenes según la ubicación y la naturaleza de la lesión. Bueno, también se nos presenta otro tipo de clasificación adicional y para esto nos van a mencionar la disfagia progresiva y la disfagia intermitente. En cuanto a la disfagia progresiva, pues va a aumentar con consistencia en los alimentos, comenzando primero con los sólidos, luego con los blandos y finalmente con los líquidos, ¿no? Entre las causas más comunes de este tipo de disfagia progresiva va a ser por estenosis esofágica o también por cáncer esofágico. En cuanto a la disfagia intermitente, pues esta va a variar en función de la consistencia de los alimentos, puede ocurrir también con líquidos y no con sólidos o viceversa. Es decir, solamente con uno de ellos, ¿no? Entre las causas comunes puede ser por una calasia esofágica o también trastornos funcionales del esófago. Entre algunas causas de la disfagia como tal, vamos a tener en primer lugar la primera causa por esófago cervical alto, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, por un divertículo faringoesofágico conocido como divertículo de Senker, también por una disfagia sideropénica que está asociado con la anemia ferropriva y membranas en el esófago cervical, y también por un síndrome de Flammer-Vinson, que es una anemia ferropriva, que también se va a presentar glositis y también atrofia de la mucosa bucofaringea. Esto con respecto a una causa del esófago cervical alto, ¿no? Pero también va a existir una causa del esófago cervical bajo.
en donde se va a presentar bocio, cáncer de tiroides, estenosis cáusica del esófago. Por otra parte, si mencionamos las causas de disfagia específicamente en el esófago torácico, podemos hablar acerca del cáncer del esófago, estenosis cicatricial, divertículos por tracción, incluso un aneurisma de la aorta y también algunas compresiones extrínsecas como mediastinitis o también adenopatías y en algunos casos abscesos pulmonares y también la pleuresia. En cuanto al esófago distal, podemos mencionar el cáncer esofágico, la esofagitis por reflujo, la calasia esofágica, el espasmo difuso del esófago, el anillo esofágico inferior, el divertículo epifrénico y también la hernia hiatal paraesofágica. También nos mencionan algunas enfermedades generales. La más común vendría a ser la esclerosis sistémica progresiva, que básicamente sería la esclerodermia. Bueno, en cuanto a la evaluación diagnóstica de la disfagia, primero vamos a hacer un examen físico en donde vamos a básicamente encontrar las causas malignas, si hay enflaquecimiento o problemas nutricionales. En cuanto a eso, también el examen físico tenemos que ver o hallar si hay un bocio o hay algunas alteraciones cutáneas, signos de anemia ferropriva o también adenopatías, ¿no? Y también hacer uso de algunos instrumentos como radiografía de esófago, esofagoscopía, manometría esofágica y algunas pruebas especiales como por ejemplo la prueba de Meccolil para calasia y la prueba de perfusión ácida para la esofagitis. Dicho esto, de hecho esto lo hemos hablado más en el libro de medicina interna de Harrison, ¿no? Otro de en este caso un signo es la ictericia. La ictericia como tal, antes de mencionar qué es, primero está muy relacionado en este caso con la bilirrubina. Si podemos darle una definición rápida, sería presencia en este caso de una coloración amarilla en algunas mucosas, ¿no? Entonces, para esto es primero mencionar cómo se da la producción de la bilirrubina. De manera sencilla, el origen como tal, el 80% y 90% de la destrucción de la hemoglobina en el sistema retículo endotelial, que básicamente es el vaso, la médula ósea y el hígado, pues en este caso va a dar lugar a lo que vendría a ser la bilirrubina, que es básicamente la destrucción de la hemoglobina, ¿no? Y básicamente esta bilirrubina se va a transportar unida a la albúmina al hígado, donde se conjuga y se va a excretar por la bilis. Entonces, parte de esto se va a reabsorber y otra parte se va a eliminar en las orinas y en la orina y en las heces. En cuanto a la semiología general de este tipo de signo, pues como hemos mencionado, es una coloración amarilla de piel y escleras por acumulación de bilirrubina. Esto obviamente se va a detectar bajo una observación específicamente de una luz natural. Y en este caso podemos incluso ya mencionar a una ictericia leve que se va a denominar como subictericia, ¿no? En cuanto a los niveles de bilirrubina total van a ser mayores a 1 miligramo por decilitro y aquellos que van a ser difíciles de detectar clínicamente son aquellos que son menores a 2 miligramos por decilitro. En cuanto a la anamnesis de este tipo de signo, pues lo primero obviamente en la historia clínica tenemos que investigar el consumo de alcohol, medicamentos, contacto con hepatitis viral, episodios abdominales y quizás algunas intervenciones quirúrgicas. Luego de esto tenemos que también mencionar o preguntar aquellas fases prodrómicas, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, náuseas y también nos puede indicar si hay una hepatitis viral. Esto obviamente de acuerdo al análisis del diagnóstico del médico. Luego también ver si es que tiene un dolor abdominal, fiebre, lo cual nos podría sugerir una coledocolitiasis o también una angiocolitis. También nos menciona dentro de la anamnesis la edad, ¿no? Porque se menciona que la hepatitis viral en jóvenes va a ser muy, común, y en cuanto en los adultos medios la cirrosis va a ser una de las causas comunes y en los pacientes mayores van a ser las neoplasias. Con esto hay que mencionar también finalmente el examen físico para hablar acerca de la clasificación de la ictericia. El examen físico obviamente va a haber una presencia de coloración, como hemos mencionado, pero debemos diferenciarlo entre ictericia hemolítica, que es básicamente donde hay un amarillo pálido, y entre una ictericia obstructiva, donde hay la presencia de un amarillo verdoso. También es importante ver la orina y las heces, ya que si, por ejemplo, la orina como tal es colúrica, es decir, un café oscuro,
este va a estar relacionado más con ictericias colúricas, y donde las heces sean pálidas, esto va a estar más relacionado con las obstrucciones biliares, ¿no? En cuanto a las características del hígado, también podemos hacer el examen físico, ya que si por ejemplo vemos que el hígado está aumentado o tiene una consistencia normal, puede ser relacionado con hepatitis aguda. En cambio, en cirrosis la consistencia va a ser firme y el borde va a ser cortante. Cuando haya una obstrucción, este puede estar normal o quizás también aumentado por la congestión. También tenemos que tener en cuenta la esplenomegalia, ¿no? Que obviamente está presente en algunos tipos de ictericias, específicamente las hemolíticas, pero también en algunas enfermedades hepáticas crónicas. Bueno, algunos signos adicionales que nuestro paciente con ictericia puede presentar es el prurito, en donde va a sugerir una ictericia colestásica, ¿no? Y también la fiebre, en donde obviamente en este caso puede acompañar hepatitis viral o también algunas infecciones secundarias. Dicho esto, la clasificación de la ictericia. Para esto vamos a tener 3 tipos: la ictericia prehepática, la ictericia hepática y la ictericia poshepática. En la ictericia prehepática, esta va a ser causada principalmente por la hemólisis, donde hay una destrucción excesiva de los glóbulos rojos, y enfermedades como en este caso la enfermedad de Gilbert, ¿no? Entre las características de este tipo de ictericia es que la bilirrubina es predominantemente no conjugada, es decir, indirecta, que no es soluble en agua, por lo tanto no va a aparecer en la orina, es decir, es acolúrica. Algunos de estos ejemplos puede ser la ictericia hemolítica como tal. En la ictericia hepática vamos a tener enfermedades que afectan al hígado como tal, tanto agudas como crónicas, como la cirrosis y también la hepatitis, ya sea viral, tóxica o incluso las autoinmunes. Dentro de las características de esta, la bilirrubina es conjugada, es decir, es directa, que es soluble en agua y aparece en la orina, es decir, la colúrica, ¿no? Algunos ejemplos clínicos aquí es la hepatitis aguda o crónica, y en algunos casos también la cirrosis. Con respecto a la ictericia poshepática, aquí ya también vamos a hablar de obstrucciones en la vía biliar, como cálculos en el colédoco o cáncer de la cabeza del páncreas. Esto obviamente, de hecho se menciona que es similar a la ictericia hepática, en que la bilirrubina es conjugada y colúrica, pero en esta categoría el daño hepatocelular no es el problema principal al inicio. Uno de los ejemplos que nos presenta aquí en la ictericia poshepática es la coledocolitiasis y el cáncer pancreático. Finalmente, hay que mencionar algunos términos que nos van a ayudar a poder dar un diagnóstico, ¿no? En este caso, la colestasis, que básicamente se va a referir a la falla en el flujo biliar, que puede ser intrahepática dentro del hígado o extrahepática fuera del hígado. Esta condición puede llevar a una acumulación de bilis en las células hepáticas y en los conductos biliares. La colestasis como tal intrahepática puede ser causada por hepatitis viral o cirrosis biliar primaria, mientras que la colestasis extrahepática puede ser causada por obstrucciones como cálculos biliares o el cáncer. Para este diagnóstico, pues obviamente vamos a necesitar laboratorio. En aproximadamente el 80% de los casos, el diagnóstico de ictericia puede ser clínico. Los exámenes de laboratorio nos van a ser útiles por lo menos entre el 10 y el 15% de los casos para aclarar diagnósticos dudosos, y el 5 al 10% de los casos se requieren métodos diagnósticos avanzados como ultrasonografía o tomografía computarizada. Bueno, como hemos mencionado, los síntomas clínicos que van a estar asociados a este tipo de colestasis es que la ictericia colúrica en un paciente joven con fiebre y malestar pueden indicar hepatitis aguda, mientras que la ictericia poscólico biliar puede sugerir coledocolitiasis, ¿no? Además, la ictericia en pacientes mayores con síntomas generales y coluria pueden apuntar a cáncer de la cabeza del páncreas. Dicho esto, pues ahora vamos a hablar de la citis. Me estaba olvidando. Dentro del enfoque diagnóstico también de lo que vendría a ser la ictericia, es importante mencionar que la ictericia prehepática no presenta pigmentos biliares en la orina, un recordatorio, y en la ictericia hepática y poshepática sí se presenta pigmentos biliares en la orina. Bien, ahora sí, mencionemos la citis. La citis como tal se refiere a la acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? Obviamente, en condiciones normales, esta cavidad contiene una pequeña cantidad de líquido, alrededor de 100 mililitros, que facilita la lubricación de las superficies internas del abdomen. Sin embargo, en diversas patologías, este líquido puede acumularse en cantidades significativamente mayores, obviamente por un tipo de inflamación. Entonces, para esto se nos menciona tipos de líquido ascítico.
En primer lugar, el sero fibrinoso, que es el tipo más común de asitis, como el líquido que puede variar de transparente a turbio, puede ser transudado o exudado. Y obviamente este va a estar dependiendo del origen, ya sea inflamatorio o no inflamatorio, ¿no? También vamos a tener otro tipo de líquido asítico que es hemático o también llamado hemoperitoneo, en donde hay una acumulación de sangre en la cavidad peritoneal que puede ocurrir debido a un trauma o ruptura de los órganos internos. También tenemos el tipo de líquido bilioso y que también pues se llama biliperitoneo, en donde hay una acumulación por su propio nombre de bilis, generalmente por la ruptura de la vesícula biliar o el hígado. También tenemos el tipo de líquido purulento o pioperitoneo, donde hay un líquido compus indicativo en una infección peritoneal. También tenemos el tipo de líquido asítico mucinoso, en donde hay un líquido con características mucosas como la pseudomixoma peritoneal o también en ciertos carcinomas coloides. Y finalmente el quiloso, en donde hay un líquido lechoso rico en triglicéridos y colesterol debido a la acumulación de la linfa intestinal. Las causas de la asitis como tal, estas pueden ser causadas por diversas condiciones médicas. En primer lugar, la asitis prehepática. Para esto, una de las causas más comunes es la hipertensión portal, que es común en la cirrosis hepática. La presión elevada en la vena porta va a causar una acumulación de líquido en el abdomen. También, en segundo lugar, la asitis hepática, en donde va a haber va a ser ocupado por una cirrosis hepática, en donde va a haber un daño crónico al hígado que afecta su función y va a provocar acumulación de líquido. Y también por una hepatitis aguda o crónica, en donde va a haber una inflamación del hígado que puede llevar a asitis. En tercer lugar, la asitis poshepática, que va a ser relacionado mucho con la obstrucción biliar por cálculos en la vía biliar o tumores como el cáncer de la cabeza del páncreas que bloquean el flujo de la bilis. En cuarto lugar, la asitis de origen vascular, en donde se va a presentar con una trombosis de la vena porta. Aquí también se va a presentar un bloqueo en la vena porta que impide el drenaje normal de la sangre hacia, en este caso, del abdomen, ¿no? Y finalmente una asitis por otras causas, por ejemplo, el síndrome nefrótico, que también puede causar esto debido a una pérdida masiva de proteínas a través de la orina que provoca retención de líquidos. Y en último lugar, la insuficiencia cardíaca congestiva, que pues obviamente nos va a presentar una acumulación de líquido debido a la incapacidad del corazón para bombear eficazmente. Finalmente, hay que hablar acerca de la evaluación clínica y el diagnóstico. Para esto, pues obviamente vamos a hacer la recopilación de los síntomas y signos. Tendremos, en este caso, si la asitis es ligera como tal, pues no va a causar síntomas significativos o no va a estar relacionados con otros. Si la asitis es moderada o severa, puede provocar distensión abdominal, malestar, dificultad respiratoria y también en algunos casos sensación de saciedad temprana. Luego de eso tenemos que hacer el examen físico y para esto lo más importante es la percusión, ya que se puede detectar matidez en los flancos del abdomen. Luego de esto también el signo de la oleada asítica, que esto va a confirmar la presencia de asitis mediante la palpación de una onda líquida en el abdomen. En tercer lugar, la inspección, en donde vamos a observar un abdomen prominente, también podemos mencionar un tipo de posible hernia umbilical y la separación de los rectos abdominales. Y bueno, obviamente los estudios de laboratorio como análisis de líquido asítico, específicamente para evaluar las proteínas, la albúmina, la glucosa y algunas células en el líquido, lo cual nos va a ayudar para diferenciar entre trasudado y exudado con base en estos parámetros. También, obviamente, los contenidos específicos, como por ejemplo si hay amilasa elevada en pancreatitis o si, por ejemplo, tenemos unos triglicéridos en el caso de asitis quilosa, ¿no? Y obviamente también nos pueden ayudar algunos tipos de imágenes como ecografía abdominal y también la tomografía computarizada. Finalmente, en cuanto pues el manejo y el tratamiento, el libro nos menciona que para esto, luego obviamente de hallar la causa subyacente, vamos a ver el tratamiento con respecto a poder utilizar diuréticos, paracentesis o también un tratamiento de la causa subyacente como tal. Entonces, dentro de los diuréticos, obviamente, para reducir la acumulación de líquido, la paracentesis, ya que este procedimiento nos va a ayudar obviamente a drenar el líquido acumulado y aliviar los síntomas. Y bueno, obviamente el tratamiento de la causa subyacente va a ser el mejor, ¿no? Ya que pues manejar la enfermedad hepática, cardíaca o la infección según corresponda, esto va a ayudar a eliminar, en este caso, la asitis.
Ahora, por último, también es importante mencionar el diagnóstico diferencial, ya que existen otros tipos de patologías que nos pueden confundir. Para esto, en primer lugar, el quistoma gigante del ovario y los tumores abdominales, ¿no? Entonces, los quistomas gigantes y otros tumores abdominales pueden causar una prominencia abdominal similar a la de ascitis. Obviamente, la diferenciación va a estar en la percusión del abdomen, la cual en este caso la ascitis como tal va a revelar una matidez en los flancos desplazables y del límite superior cóncavo en la ascitis, ¿no? Específicamente en la citis, mientras que en los tumores y quistomas estos van a soler encontrarse matidez del límite superior convexo y no van a ser desplazables, lo cual es uno de las características de la citis. También podemos confundirlo con lo que vendría a ser la vejiga distendida, específicamente en algunos pacientes que tienen algún tipo de inflamación ya previa. Esto puede causar obviamente distensión abdominal y también la diferenciación es por percusión y también por palpación, lo cual nos van a revelar una matidez que pueden cambiar con la posición del paciente, lo que en este caso no va a ocurrir en la citis. También puede ser confundida con la obesidad acentuada, ya que la obesidad acentuada puede simular la citis por la prominencia abdominal. Sin embargo, en la palpación y en el examen físico, estos nos van a ayudar a distinguir entre la citis y esa grasa abdominal, ¿no? También puede ser confundido con un megacolon congénito o dilatación gástrica aguda. La diferenciación va a estar en que pues la presencia de matidez nuevamente desplazable en la citis y la historia clínica nos van a ayudar a diferenciarlo, ¿no? Y finalmente una citis libre, en donde básicamente la matidez en los flancos va a ser desplazable y del límite superior cóncavo, ¿no? Sin embargo, pues la matidez en la citis libre es distintiva a la percusión abdominal y la paracentesis puede confirmarnos en este caso la presencia de líquido libre. Bien, dicho esto, pues entonces ya para ir con el último tipo de signo, mencionemos un poquito acerca en este caso, el diagnóstico confirmatorio. Entonces, en primer lugar nos mencionan la paracentesis abdominal, en donde pues obviamente vamos a realizarlo solo cuando se confirma la presencia de ascitis. Luego de que tengamos confirmado esto, vamos a realizar en el cuadrante inferior izquierdo, extrayendo de 50 a 100 mililitros para examen. Luego de esto, obviamente con el fin de poder hacer un análisis químico, microscópico, citológico y también bacteriológico de este líquido que hemos extraído. Luego del análisis del líquido ascítico como tal, vamos a tener que identificar si este es de tipo serofibrinoso, de hemoperitoneo, biliperitoneo, quiloso y de aquellos todos lo cuales hemos mencionado, de los tipos en este caso de ascitis, ¿no? Luego también el estudio químico y microscópico para determinar si es un trasudado o exudado, mencionar el cultivo y la tinción para ver si hay células neoplásicas, bacterias y bacilos ácidos de alcohol, que son obviamente algunos resistentes según la sospecha clínica, y también ver acerca si hay una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Ya que, por ejemplo, una característica de este es que hay una infección de la cavidad peritoneal sin causa aparente o por organismos específicos como la E. coli y también la Klebsiella pneumoniae. Y pues para esto, obviamente, el diagnóstico es hacer un cultivo positivo del líquido ascítico y un recuento leucocitario elevado con por lo menos entre unas 250 células por milímetro cúbico, ¿no? Y bueno, me acabo de dar cuenta que este es el último signo, entonces, de hecho se nos va a mencionar como último, ahora sí, lo que vendría a ser la producción o el mecanismo de producción de, en este caso, la ascitis, ¿no? Ya que lo demás hemos mencionado ya. Y bueno, para esto vamos a tener 5 tipos de mecanismos. En primer lugar, la enfermedad hepatocelular o hipertensión portal, que lo habíamos mencionado. El mecanismo es básicamente en donde la hipertensión portal va a aumentar la presión hidrostática y esto obviamente va a favorecer la formación de líquido ascítico. En segundo lugar, la congestión del sinusoide hepático. El mecanismo de este es que la congestión va a alterar el equilibrio entre la formación y la absorción de líquido. En tercer lugar, la inflamación del peritoneo, ya que esto va a aumentar la permeabilidad capilar y va a permitir el paso de líquido a la cavidad peritoneal. En cuarto lugar, el bloqueo linfático abdominal, en donde va a haber una obstrucción de los linfáticos mesentéricos o el conducto torácico. En este caso va a aumentar la efusión de la linfa a la cavidad peritoneal. Y en quinto lugar, la hipoalbuminemia, en donde se va a dar la disminución de la presión oncótica coloidal del plasma, favoreciendo el paso del líquido a la cavidad abdominal.
Recordemos que las causas generales, en este caso de la citis, son por 4 causas, al menos las causas generales. De hecho, mencionamos hace un rato también algunas causas, ¿no? Enfermedades hepáticas, en este caso por algún tipo de cirrosis hepática, la insuficiencia cardíaca congestiva, específicamente la insuficiencia cardíaca derecha, ya obviamente esto por la congestión venosa y la presión aumentada en las venas sistemáticas, los cuales van a contribuir a la formación de ascitis. En tercer lugar, el síndrome nefrótico, específicamente por la hipoproteinemia, en donde hay una pérdida masiva de proteínas en la orina. Obviamente esto va a conducir a una disminución de la presión oncótica del plasma. Y en cuarto lugar, la tuberculosis peritoneal, y pues esto se va a denominar ascitis tuberculosa, ¿no? En donde hay una forma rara de tuberculosis que afecta al peritoneo y causa ascitis. Amigos, de esta manera hemos terminado con el capítulo, en este caso 3, síntomas y signos digestivos, que son alrededor de 30 páginas, ¿no? Si te gustó, dale like y suscríbete.